Soy la geografía del Nuevo Testamento y para entenderme es necesario observar y analizar los mapas que ayudan a tener una clara representación de los lugares que se mencionan en el Nuevo Testamento. Pero antes es necesario aclarar que hubo dos imperios diferentes que ayudaron a preparar el escenario para la llegada del reino de Dios. Estamos hablando de Grecia y Roma, aunque Grecia, más que un imperio, fue una cultura que influenció al mundo entero. En este mapa podemos observar la extensión del Imperio Romano desde el Medio Oriente, el norte de África, hasta el continente europeo, con todas sus provincias y su capital, Roma. Los evangelios se desarrollaron principalmente en el territorio de Palestina, el cual era desértico y montañoso, desde las montañas bajas llamadas Cefelas hasta el monte más alto, Hermón, que era nevado. También encontramos el mar de Galilea, el mar Muerto y el río Jordán. En el límite con el mar Mediterráneo se encontraban las tierras más verdes y fértiles. El ministerio de Jesús inicia con su bautizo en el sur del río Jordán. La mayoría de su ministerio se desarrolló alrededor del mar de Galilea, pero se extendió hasta fuera de Israel, sirviendo a extranjeros, como se muestra en este mapa. Desde Galilea los judíos pasaban por el este del río Jordán hasta llegar a Jericó y luego subían a Jerusalén, pues no se juntaban con los de Samaria. Este viaje duraba aproximadamente 3 a 4 días, recorriendo 30 kilómetros. Jerusalén fue una ciudad clave, pues allí se encontraba el templo, construido por Herodes el Grande durante 80 años. Era casi 3 veces más grande que el templo que había construido Salomón. Fue en esta ciudad donde ocurrió la pasión y muerte de Jesús. En Hechos, después del Pentecostés, había muchas personas que se convirtieron y que vuelven a sus países de origen como se muestra en el mapa. Y después de la dispersión se va expandiendo el Evangelio por Judea, Samaria y otras regiones. La mayoría de las vías en Medio Oriente no eran pavimentadas, únicamente los caminos romanos eran pavimentados con piedra para facilitar el desplazamiento. El primer viaje misionero de Pablo partió desde Antioquía de Siria hasta Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. El segundo desde Antioquía de Siria a Troas, Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso y Cesarea. El tercero viaja de nuevo a fortalecer las iglesias fundadas y pasa por Esmirna y Mileto. Regresa hacia Jerusalén, en donde es encarcelado y apela al César. Luego es llevado hasta Roma, donde continúa en la cárcel hasta morir. Pablo y los demás discípulos llegaron a expandir el Evangelio hasta el mundo conocido en ese entonces. A partir del año 66 después de Cristo, los judíos entran en guerra con Roma y fueron sitiados. Esto sucedió antes de que el Nuevo Testamento se terminara de escribir. Juan había sido encarcelado en la isla de Patmos, desértica y árida, y recibe la visión del Apocalipsis. Soy la religión. Paseo libremente por entre los israelitas. Disfruto con ellos. Celebro muchas fiestas, como la Pascua. Guardo el sábado. Me gustan las tradiciones. Me gustan los sacrificios. Cumplo con la ley. La verdad, estoy cómoda. Me he acoplado al gobierno de este tiempo. Estoy tranquila. A veces de mí salen otros grupos o muchos grupos y puedo ser de una manera o de otra. Una versión de mí es esta. Soy un fariseo, soy perfecto, soy puro, soy santo. Baso mi creencia en la Torá, en los libros del Antiguo Testamento, y además de todo eso que guardo, también cumplo con las leyes, todas las leyes que han impuesto mis antepasados, las tradiciones orales, las cumplo al pie de la letra, las realizo diariamente. Gracias Señor, porque no soy como los demás pecadores. Gracias Señor, porque no soy como los saduceos. Creo en la resurrección y creo en la inmortalidad del alma. De mí, de este grupo, salen los escribas, los grandes maestros de la ley. Me siento muy complacido de ser como soy. Soy único. También, a veces, puedo ser como este. Soy un saduceo. Yo hago parte del Sanedrit, al igual que el fariseo. Pero no soy como él. Soy diferente. Soy rico. Pertenezco a la alta clase de esta sociedad. El grupo de los saduceos, en su mayoría, están compuestos por los sacerdotes, y el presidente del Sanedrín es el sumo sacerdote, que también es un saduceo.
Nosotros disfrutamos la vida, somos helenistas, nos basamos en los 5 libros de la ley de Moisés, rechazamos las tradiciones orales. Esos para los fariseos son absurdas. No creemos en esas cosas de la resurrección, ni de la inmortalidad del alma, ni en ángeles, ni en demonios. No creemos en eso. Nos hemos acoplado muy bien a este gobierno. Somos parte del que gobierna. Y estamos muy bien. También, a veces, puede salir otras versiones de mí, pero les voy a contar sobre esta. Yo soy Esenio. Yo tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mis familiares voluntariamente. Me aparté a un lugar muy lejano de las demás personas. Allí hay un lugar en donde vivir. Compartimos todo. Compartimos el alimento, compartimos la comida, compartimos el vestido, compartimos todas las cosas, pero dedicamos el mayor tiempo para estudiar la ley, para interpretarla y para aplicarla. Nos dedicamos a ese estudio, nos apasiona ese estudio de la ley. Estamos convencidos que somos los hijos de la luz. Hay otros hijos de las tinieblas, pero nosotros somos los hijos de la luz, y esos hijos de la luz un día triunfaremos ante el mal. Nosotros aguardamos, como todos, también que venga el Mesías y que se cumpla esa promesa. Y así, sucesivamente hay otras versiones de mí, pero yo meditando en este momento siento tristeza, porque ya por ahí suenan los rumores de que ya ha nacido el Salvador, de que ya ha nacido el Mesías. Ya están diciendo por ahí que hay alguien que es el Mesías, que es la promesa mesiánica. Pero estoy segura que ninguno de estos grupos lo va a ver, porque sus cabezas y sus corazones y sus mentes están enfocados en una ley anterior. Pero ellos esperan a un rey que los salve de este gobierno. Pero ese rey viene a establecer un reino eterno, que con esta mentalidad, tristemente, yo la religión no lo voy a ver y lo voy a querer matar. Soy la historia y a continuación les hablaré de acontecimientos importantes del Nuevo Testamento. Primero, la etapa de preparación de la llegada del Señor Jesús. El Mesías había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Redentor, como lo dice la Escritura. Fue un plan previamente determinado por Dios y anunciado desde el Antiguo Testamento y también por Juan el Bautista. En el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios preparó el escenario para la venida de Jesús. En esta etapa los griegos establecieron su idioma como el canal de comunicación universal. Esto preparó el terreno para que a nivel internacional se llevara el mensaje de salvación. El segundo es la llegada del Mesías, y es que no podemos desconocer los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron alrededor de este importante momento, como el embarazo de María por obra del Espíritu Santo, o la aparición de ángeles a los pastores que les anunciaban el nacimiento del Salvador, o la visita de los Reyes Magos que llegaron a Belén siguiendo una estrella que los llevaría al lugar donde había nacido el Rey de los judíos. Lo tercero es el ministerio público de Jesús. Como sabemos, su ministerio duró 3 años y comenzó a partir del momento en que fue bautizado por Juan el Bautista y recibió el Espíritu Santo. Después de ayunar en el desierto 40 días, regresó y eligió a sus discípulos, a quienes instruyó. Por donde pasaba enseñaba la palabra y hacía milagros extraordinarios, pero a medida que crecía su fama, también crecía la oposición. Finalmente va a Jerusalén a cumplir la misión redentora por medio de su sacrificio en la cruz. Después de morir, resucita al tercer día y se aparece a los discípulos, indicándoles que deben cumplir la gran comisión, después de recibir al Espíritu Santo. Lo cuarto es el nacimiento y primeros hechos de la Iglesia. Ocurre el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo. Después de esto, Pedro predica un poderoso sermón y se convierte en más de 3.000 personas. A partir de ese momento, los apóstoles predican en Jerusalén acerca de Cristo como Salvador y multitudes se convierten. Esto provoca la furia de las autoridades que los amenazan, arrestan y azotan, pero ellos persisten hasta que ocurre la muerte de Esteban. Así comienza la persecución de los discípulos. El quinto es la expansión transcultural del cristianismo. La persecución hace que los discípulos se dispersen por todas las regiones de Judea y Samaria.
Saulo se convierte por una intervención sobrenatural del Señor Jesucristo, quien lo comisiona a llevar su mensaje a los gentiles. También los demás creyentes son guiados por el Espíritu Santo a predicar en las regiones paganas. Es así como a través de cartas que se escriben a las iglesias en diferentes lugares para corregir problemas entre los discípulos y alentar a los creyentes a defender su fe, también por medio de los viajes misioneros para llevar el mensaje de salvación, se lleva a cabo la expansión del Evangelio que continúa hasta el día de hoy. Bienvenidos. Me presento, yo soy La Política y quiero contarles cuál era mi situación en tierra de Palestina en la época del Nuevo Testamento. Quiero comenzar mencionando que los nativos de Palestina eran de nacionalidad judíos, pero que este país venía siendo dominado por varios imperios, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio griego y en esta época por el imperio romano. El emperador romano, al que llamaban César, vivía a unos 2.500 kilómetros de distancia de Palestina, en una ciudad llamada Roma. Pero, a pesar de la distancia, el César podía influenciar sobre el pueblo a través de sus soldados, quienes pasaban revista por las calles de Palestina y ondeaban los estandartes romanos sobre sus cuarteles. Roma oprimía a todo el pueblo palestino a través de cobrarles grandes cantidades de impuestos. Debido a esto, en Palestina se había levantado un grupo de patriotas llamados los cananistas o celotes, quienes eran revolucionarios y buscaban librar al país de los extranjeros romanos por medio de la violencia. Poco tiempo antes de nacer el rey de los judíos, los cananistas hicieron una revolución en contra de sus conquistadores con el fin de expulsarlos de Palestina, pero esta revolución fue brutalmente aplastada por el ejército romano que ejecutó a miles de patriotas judíos capturados o celotes. A pesar del fracaso de la revolución, los cananistas siguieron operando en Palestina como una resistencia clandestina. Pero en Palestina hubo otro grupo de judíos que no odiaban a los extranjeros romanos, porque, siendo empleados por ellos, ganaban mucho dinero. Este grupo judío era el de los publicanos. Publicano quiere decir cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a los otros judíos para entregárselos a los romanos. Los publicanos se comprometieron a entregar al gobierno romano una cantidad de dinero muy grande, mientras que ellos se quedaban con el resto de lo recaudado como sueldo, y de esta manera muchos publicanos se hicieron ricos a costa de sus propios compatriotas. Así es como siempre he operado desde la antigüedad, haciendo que el pueblo oprimido se divida y peleen unos contra otros y aún se odien entre ellos. En este caso, entre los grupos políticos de los cananistas y los publicanos. Pero el panorama es más complejo aún. Hacia el 37 a.C., Herodes el Grande, que era de Idumea y por lo tanto extranjero, obtiene de Roma el título de rey y gobierna despóticamente hasta el 4 a.C. Si bien inicia la reconstrucción del templo y lleva a cabo otras obras grandes públicas, su reinado se caracterizará por el odio y la humillación de los judíos, los subidos impuestos, la brutalidad y el crimen. Así soy yo, La Política. Bajo su mandato, y siendo emperador Augusto, nace el llamado rey de los judíos en Belén hacia el año 6 a.C. Pero antes de morir Herodes, reparte su extenso reino entre sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo. Arquelao el mayor hereda Judea, Samaria y Idumea, es decir, la zona sur. Pero siendo tan cruel como su padre, Roma lo destituye en el año 6 y coloca en su lugar a un procurador romano dependiente del legado de Siria. Poncio Pilato fue procurador en el año 26 al 36, descrito por los historiadores de la época. Herodes Antipas gobernará como tetrarca la zona norte, o sea, Galilea y Perea. Construye su capital Tiberiades a orillas del lago de Genesaret y se casará en segundas nupcias con Herodías, nieta de Herodes el Grande y mujer de su hermano Filipo. Juan el Bautista protestará por este adulterio y pagará con la cárcel primero y con la cabeza después. Filipo gobernará el noreste, o sea, Aranítide, Galanítide y Traconítide, zona de mayor pagana, por lo que se mezclará muy poco en las cuestiones judías. Es el único que ejerce su mandato hasta su muerte natural en el 34. Pero tanto mi amiga, la religión, como yo, la política, teníamos una influencia sobre los 4 partidos que agrupaban a los judíos con posiciones muy distintas respecto a las relaciones con Roma. Los fariseos, de ala derecha conservadora, formaban el partido más numeroso y de arraigo popular, con una mentalidad esencialmente religiosa y política. Eran instruidos y devotos cumplidores de toda la ley y de las normas culturales, ampliadas en una infinidad de prácticas que muchas veces ocultaban una profunda hipocresía que fue severamente denunciada por Jesús, ganándose así su oposición.
Eran nacionalistas acérrimos partidarios de la total independencia judía y por lo tanto enemigos declarados tanto de los romanos y del tributo al César como de los reyes de la dinastía herodiana. Los saduceos, de ala liberal, constituían el partido de los sacerdotes y saglares aristocráticos y terratenientes, dueños del poder, eran partidarios del pacto conciliatorio con los romanos, para evitar la insurrección y el desastre nacional, objetivo que lograron hasta el año 66 en que fueron desbordados por la revuelta de los celotes. Tras la destrucción de Jerusalén, su influencia en el pueblo desapareció definitivamente. Los herodianos, de ala monárquica y idumea, eran un grupo minoritario, amigos y partidarios de los reyes de la línea de Herodes, y opuestos a toda sublevación contra Roma. Los celotes, un movimiento de resistencia armada, eran patriotas ardientes y muy nacionalistas, unidos en permanente lucha armada contra los romanos. Actuaban, por supuesto, en la clandestinidad en forma de guerrillas, hasta que después de varios levantamientos fallidos, desataron la guerra abierta a Roma en el 66, logrando al principio importantes triunfos y apoderándose de Jerusalén. Tito reconquistaría palmo a palmo toda Palestina hasta que tras un sitio de varios meses caería Jerusalén y el templo sería incendiado. Como pueden ver, después de tantos años, más de 2000 años, sigo actuando de la misma manera, sigo oprimiendo al pueblo, a los más necesitados, haciendo que se peleen entre ellos y beneficiando a unos pocos, beneficiando a las cabezas, a los poderosos. Esa soy yo, la política. Hola, mi nombre es Cultura en el Nuevo Testamento. Imagínense que mi oftalmólogo me formuló unas gafas llamadas Cultura en el Nuevo Testamento porque tenía una miopía terrible de cultura, de contexto cultural. Imagínense que cuando yo leía el Nuevo Testamento yo no entendía ni pío. ¿Por qué? Porque uno de mis errores es que lo veía desde mi perspectiva y mi paradigma de mi propia cultura. Por ende, él me dijo, tranquila, te voy a formular estas gafas que te van a ayudar a comprender realmente cómo se contextualizaba, qué pasaba, cómo era el tipo de gente, cómo la gente se veía, qué hacía la gente en esos tiempos. Y efectivamente, no saben lo mucho que me ha ayudado estas gafas de contexto cultural en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué me van a ayudar más? Para evitar anacronismos que desvirtúan el significado verdadero de la Biblia. Voy a ser buena gente con ustedes. Voy a prestarles estas gafas culturales que me han formulado. Cada uno de nosotros tenemos un paradigma completamente diferente. Por eso necesitamos quitarnos esas gafas culturales modernas y utilizar estas gafas, quizás un poco arcaicas, pero que nos van a ayudar a comprender mucho mejor el Nuevo Testamento. Así que acompáñenme. ¿Ustedes saben dónde vivía la mayoría de la gente en la Palestina de Jesús y a qué se dedicaba? Vivían en aldeas y ciudades. Cerca del 90% de la población vivía en pequeñas aldeas, no mayores de 100 habitantes, quienes estaban por lo general emparentados entre sí, es decir, eran pequeños pueblos formados por un clan familiar. Muy pocos, aproximadamente el 10%, vivían en las escasas ciudades. Ellos eran casi siempre la gente de la élite religiosa, militar y política. Bajo el Imperio Romano, el parentesco fue la institución social central y omnipresente. No importaba si eras griego, romano o judío. El parentesco era fundamental para la función de cada grupo. Los grupos familiares de la élite controlaban la política, fuera la forma que fuera, monarquía, democracia o teocracia. Las familias élite controlaban la economía y las relaciones sociales. En las familias campesinas, el apoyo solidario en tiempos de escasez permitió que la supervivencia de estos individuos, que de otra manera hubieran perecido. De hecho, la religión y la economía estaban supeditadas a las relaciones de parentesco. Estas ciudades eran muy pequeñas comparadas con las de hoy en día. Una ciudad como Jerusalén tenía menos de 35.000 habitantes. Los quienes vivían ahí controlaban lo político, lo religioso y lo cultural. Esta élite la conformaban los grandes terratenientes, quienes arrebataban a los campesinos las pequeñas parcelas familiares a través de transacciones económicas muy desiguales. Ellos esperaban hasta los tiempos de sequía y momentos en el cual el campesino no era capaz de pagar los impuestos del templo y del imperio, que aproximaba cerca del 50% de la producción. En la época del reinado de los Herodes, César Augusto y las élites que lo apoyaban era dueño de toda la costa mediterránea y la familia herodiana era dueña de casi toda Judea y Galilea. La mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló entre los campesinos que vivían en las áreas rurales. Casi todos ellos eran analfabetos y nunca mayores de 40 años. Estas élites que manejaban y controlaban la vida campesina y artesanal estaban sujetas a la gran urbe de Roma. El culto al emperador no es más que una expresión de cómo se usó la religión para afirmar la centralidad del poder de Roma.
Tenía prácticamente el monopolio total de la violencia física y el control social de la región. Se basaba sobre todo en el terror. Sus negocios legales o ilegales proveyeron servicios para las élites y sus beneficiarios, tierras, esclavos, impuestos. Para el pueblo lo que en general proveyó fue puro control. La cultura mediterránea del siglo I. Esta personalidad está orientada mucho más a lo individual que a lo grupal. A esto se le conoce como personalidad diádica, por pareja, por par o por pareja. Es decir, que está orientado y enfocado hacia un grupo social. En ese tipo de sociedad no se valora el individualismo, sino todo lo contrario, se valora el grupo familiar, el clan, en el cual el padre es la autoridad y el que se encarga de llevar el honor propio y el de la familia. Su tarea principal es la de mantener a sus hijos varones adultos cerca de su casa paternal o en la casa paternal. La figura del padre como autoridad se filtra absolutamente todo, su vida social. Este es el intermediario entre el resto de la familia y el ámbito social más amplio. Por último hablaremos de la economía en el siglo I. La población mayoritaria practicaba una economía de subsistencia, es decir, una economía sin superávit o utilidades para la formación de capital. Este tipo de economía tenía como base la relación patrón-cliente o sistema también denominado patronazgo. A través de ese sistema se dan relaciones de reciprocidad entre gente de diferente nivel social. La persona de una clase mucho más baja, es decir, el cliente, se encuentra en apuros, por ende recurre al patrón que tiene muchísimo mayor estatus. Así se aseguraba un tipo de relación social en el cual el cliente cuidaba rebaños, producía bienes de primera necesidad, ayudaba en las granjas y el patrón por su parte le obsequiaba generosidad. Los clientes no tenían derechos políticos, eran considerados inferiores a los ciudadanos. Cuando en los evangelios se habla de los pobres, estos no se cuentan entre los clientes. Los pobres eran realmente los totalmente marginados de la sociedad, como los cojos, ciegos, pobres, viudas y huérfanos. Esto fue un poco del entorno cultural del Nuevo Testamento.